posteriormente fibromialgia. Con eso estaríamos terminando todo lo que corresponde a la segunda unidad. Bueno, en esta artropatía microcristalina propiamente de la pseudogota, esta enfermedad articular va a ser consecuencia del depósito de cristales de pirofosfato cálcico dihidratado. De ahí sus iniciales PFCD en estructuras netamente, obviamente, intraarticulares. Tras su formación, los cristales van a permanecer en la articulación de manera indefinida y prácticamente sus manifestaciones clínicas van a incluir episodios de inflamación articular, como en la mayoría de las enfermedades reumatológicas y habitualmente de cuadros agudos, pero en ocasiones persiste y las consecuencias del daño articular o del daño del cartílago articular y las otras estructuras intraarticulares donde los cristales se van a formar. Entonces, estas van a dar lugar a una artropatía crónica con características clínicas, radiológicas similares a la de una artrosis, similares. ¿Ya? Entonces, en función de ello, por ejemplo, también debemos de tener en cuenta que los depósitos de cristales suelen ser poliarticulares, aunque las manifestaciones clínicas frecuentemente sean monoarticulares, pero si existe el depósito de cristales va a ser poliarticular. Otro aspecto que hay que tener en cuenta, que el diagnóstico definitivo va a depender de la identificación de estos cristales de pirofosfato cálcico en una muestra, como vamos a verlo en la parte del diagnóstico, del líquido sinovial. Entonces, también la calcificación del cartílago articular está demostrable radiológicamente y es una clave importante para el diagnóstico. La enfermedad suele aparecer a partir de los 50 años y se hace más frecuente a medida que va incrementándose la edad. Entonces, esos son los aspectos importantes y generales de esta enfermedad. Ya yendo a las manifestaciones clínicas, podemos englobar dos grupos grandes que serían la artritis aguda y la artropatía crónica. La artritis aguda es frecuente que esta artropatía por pirofosfato cálcico dihidratado se presente como una monoartritis de tipo aguda, también conocida como pseudogota, que va a afectar preferentemente a la rodilla, aunque también puede afectar a otras articulaciones, como podría ser en orden de frecuencia el tobillo, la muñeca, la articulación metacarpofalángica, pero siendo menos comunes en otras localizaciones, como por ejemplo la acromioclavicular del hombro o la cadera. Entonces, si nos preguntan en el examen cuáles son las articulaciones preferentes o de preferencia en un cuadro de pseudogota, rodilla a la cabeza, y le sigue en orden de frecuencia tobillo, muñeca, articulación metacarpofalángica. Las menos comunes, la acromioclavicular o la cadera. Entonces, se trata junto con la gota de la causa más común, que sería en todo caso de la artritis aguda en personas de edad avanzada. Ese signo que ya lo conocemos, el signo que lo hemos visto en varias figuritas y principalmente cuando nos han presentado todo lo que es la exposición de gota. Entonces, este signo de podagra es muy infrecuente en esta artropatía, pero puede ocurrir. Entonces, ocasionalmente puede afectarse dos o más articulaciones simultáneamente y el comienzo de la articulación una tras otra, la derecha o la izquierda, tanto de rodillas o de brazo derecho, de hombro derecho y de hombro izquierdo. En todo caso, o de muñeca derecha o de muñeca izquierda. Entonces, el comienzo de la inflamación articular suele ser de un cuadro agudo, pero dice que puede en pocas horas prácticamente producir su máxima o avanzar su máxima intensidad. Este suele ocurrir en una articulación previamente asintomática, inicialmente sin ningún tipo de presencia de dolor, de signos inflamatorios, aunque los episodios inflamatorios pueden aparecer en articulaciones con
artrosis sintomática. Frecuentemente también consecuencia, obviamente, de este depósito articular de los cristales de pirofosfato dicalcídico dihidratado. Ahora, cuando hablamos de artropatía crónica, se va a dar con mayor frecuencia en mujeres en la segunda mitad de la vida y se va a localizar en las mismas articulaciones que los ataques agudos de inflamación. Es decir, en la rodilla, en el tobillo, en la muñeca, en la articulación metacarpofalángica. Esta artropatía va a resultar de la coincidencia de esos cambios artrósicos por el depósito articular de estos cristales de pirofosfato cálcico dihidratado, junto con la inflamación producida por estos mismos cristales, y por lo tanto va a resultar en una sintomatología más aguda de estos procesos. Por ejemplo, iniciando ya cuadros de comparativos hasta ya similares al de artrosis por la disminución del espacio interarticular, con imágenes de condrocalcinosis, imágenes de procesos inflamatorios netamente dados a nivel de todas las articulaciones, como les decía, rodillas, manos, muñecas, tobillos, y finalmente el signo de podagra a nivel del pie o las articulaciones también metatarsofalángicas e interfalángicas. En el examen físico, además de estos signos de inflamación articular, cuando los hay, puede apreciar signos de artrosis como en la hipertrofia, como hipertrofia de los márgenes articulares, con desviación del eje articular y ya signos de crepitación. Lo que les manifestaba, que prácticamente un cuadro inflamatorio de ese puede producir a una artrosis evolutiva en forma crónica, sí. Entonces, ¿cuáles son los signos que identifican clínicos a un cuadro de artrosis? Básicamente los signos de crepitación o la disminución total de la movilidad articular de una articulación afectada. ¿Qué más es importante conocer de esta patología? De esta patología es importante que existen condiciones asociadas, es decir, de forma habitual, los pacientes con artropatía por pirofosfato dicálcico o cálcico dihidratado sufren la forma esporádica de la enfermedad, sin embargo, puede encontrarse asociada a una enfermedad metabólica y también existe una forma con carácter familiar. La artropatía por pirofosfato cálcico dihidratado se encuentra en pacientes con hiperparatiroidismo. Acá tenemos las famosas 4Hs. Eh, la, para, la paratiroidectomía no altera el curso de la artropatía, ya que una vez depositados en la articulación, esos cristales de pirofosfato dicálcico van a persistir en ella indefinidamente. Asimismo, está relacionado también la otra enfermedad, la otra patología, que es la hemocromatosis, donde la artropatía suele preceder a otras manifestaciones clínicas, permitiendo el diagnóstico antes de que haya ocurrido un daño irreparable en otros órganos. Y las otras dos Hs está relacionado con la enfermedad de la hipomagnesemia y la hipofosfatasia, propiamente la enfermedad también con la enfermedad de Wilson. Entonces, estas son las 4 enfermedades metabólicas relacionadas a esta artropatía. Repetiremos, es el hiperparatiroidismo, la hemocromatosis, la hipomagnesemia y la hipofosfatasia. Son 4 patologías metabólicas relacionadas netamente con esta enfermedad. La artropatía poliarticular es una artropatía poliarticular y florida de comienzo precoz sobre la tercera o cuarta década, como ya lo hemos manifestado. Resulta de una artropatía degenerativa que va a condicionar en todo caso el pronóstico. Y también existe en esta enfermedad un patrón hereditario que va a ser variable, y si es variable, va a ser de características autosómicas dominantes. Entonces, cuando se les pregunte si la enfermedad de la pseudogota está relacionada a un patrón hereditario, sí, es verdad. ¿Y cuál es el patrón hereditario? Autosómico dominante. Entonces, ya saben.
El diagnóstico de esta patología así de rápido es prácticamente se basa en el hallazgo de los cristales de pirofosfato cálcico dihidratado en el líquido sinovial. Por lo tanto, es importantísimo realizar la artrocentesis y hacer el estudio microscópico de esta sustancia, del líquido sinovial. Entonces, para poder tener la seguridad de que estamos frente a este tipo de cristales, es necesario la experticia, obviamente, del examinador, que en este caso tiene que ser un laboratorista, que nos pueda identificar y decir, estos son cristales de pirofosfato dicálcico dihidratado. Pero si no conoce el laboratorista lo que está viendo, lo que está evaluando microscópicamente, nos va a llevar al desvío, nos va a informar simplemente examen microscópico del líquido sinovial normal, obteniendo de todas las articulaciones, si es posible, afectadas. La otra, esas imágenes que que está el cursor, prácticamente está acá, son las imágenes de cristales de pirofosfato cálcico microscópicamente. Son unas imágenes cuadraditas, hiperrefringentes a la luz. Uno mueve prácticamente la luz, la lámpara o el botoncito de la lámpara de luz del microscopio y la refringencia se va a ver inmediatamente, pero son imágenes hexagonales. Ya, ahora, la condrocalcinosis radiológica también es el otro diagnóstico diferencial. Es decir, estas imágenes, como su propio nombre lo dice, condrocalcinosis, condro de cartílago, calcinosis de la acumulación prácticamente de proceso de calcificación que ha sufrido la estructura articular a nivel de los platillos articulares o del mismo cartílago fibrinoso a nivel del hueso. Entonces, estas imágenes son hiperrefringentes, es como si tuviera otra línea de iluminación a nivel del mismo huesito. Entonces, es inconfundible la imagen radiológica. Entonces, estas dos pruebas o estos dos estudios, tanto laboratorial como radiológica, podríamos decir que serían el gol estándar o la prueba para poder definir esta enfermedad. Se habla también que a nivel de la ecografía del estudio imagenológico o de la ecografía, podríamos definir esas imágenes hiperrefringentes o que lo podrían reportar algunos radiólogos con la experticia necesaria para poder definir. Para investigar condrocalcinosis radiológica debe tenerse en cuenta que la condrocalcinosis puede deberse a otro tipo de cristales, como también es la hidroxiapatita. Cuando la artropatía por pirofosfato dicálcico o cálcico dihidratado se asocia a artrosis, no es infrecuente al haberse erosionado el cartílago articular. La condrocalcinosis radiológica no sea aparente y pase a desapercibida la verdadera naturaleza del proceso. En ocasiones, la magnitud del depósito de pirofosfato cálcico es insuficiente para producir en todo caso una imagen radiológica identificable. Y las articulaciones con condrocalcinosis pueden verse afectadas por otros procesos, como también serían los procesos de infecciones articulares o artrosis sépticas. Por todo ello debe analizarse rutinariamente el líquido sinovial en busca de cristales en los pacientes en los que se sospecha en todo caso el cuadro de artropatía por pirofosfato cálcico. ¿Cuál es el tratamiento en todo caso de esta enfermedad? Cuando hablamos de tratamiento, hablamos de tres aspectos importantes. El tratamiento de la inflamación articular, el manejo de los antiinflamatorios no esteroideos en las 24 a 48 horas, lo más pronto posible, y podríamos asociar la corticoterapia y el medicamento de elección en la prednisona de 30 miligramos por día por 2 o 3 días para coadyuvar o hacer una sinergia en el proceso antiinflamatorio. Cuando nosotros hablamos de inflamación articular, al igual que ocurre con todos los episodios de inflamación aguda en el cuadro de la gota, dejados a su evolución espontánea, en todo caso, ¿qué va a pasar? Los ataques agudos de artropatía por pirofosfato cálcico van
acaban por extinguirse tras varias semanas. Entonces, la inflamación articular que está asociada a estos cristales de pirofosfato cálcico dihidratado se maneja de manera similar a cualquier ataque de gota como se ha expuesto. Entonces, la administración de los diferentes antiinflamatorios no esteroideos va a producir una rápida respuesta de mejoría en todo caso que se va a dar entre las 24 y 48 horas máximo, y para poder, obviamente, como les manifestaba, tener una mayor eficacia, se pueden administrarse en todo caso las dosis máximas de estos antiinflamatorios no esteroideos y asociarlo, en todo caso, a corticoterapia, pero sin exceder los 3 días de tiempo o máximo 5 días por las complicaciones subsecuentes que puede estar. Pero si nosotros obviamente estamos sospechando de un proceso infeccioso sobreagregado o sobreañadido a este proceso de pseudogota, es no debemos utilizar corticoides. Recuerden que si los corticoides utilizamos frente a procesos sépticos, lo único que vamos a tener es el signo de la llamarada, es decir, que vamos a incendiar en vez de curar o ayudar al proceso inflamatorio, vamos a exacerbar el proceso infeccioso y en vez de hacer un beneficio, vamos a matarlo al paciente. Entonces, siempre tener en cuenta todos estos aspectos. Ahora, la profilaxis de nuevos episodios se pueden dar, pueden ser en cuadros, en todo caso no es, son esporádicos, no es necesario hacer una profilaxis en este caso, porque si se tiene que dar, se va a tener que dar, pero el uso solamente de antiinflamatorios en dosis mínimas que podría darse para poder controlar la enfermedad en sí. Ahora, eso sería en todo caso todo lo que tienen que saber de esta enfermedad de pseudogota, que es una enfermedad articular por pirofosfato cálcico, que tiene un componente genético que puede evolucionar a una artropatía o una artrosis de crónica, que existe un signo de podagra que sí puede presentarse, pero no como en la gota, ¿no? En cuadros agudos, que generalmente es monoarticular, pero también puede existir poliarticular, y en todo caso de cuadros simétricos evolucionar, además de que existen condiciones asociadas que están relacionadas con con las 4Hs, con las de enfermedades metabólicas, que en este caso sería el hiperparatiroidismo, la hemocromatosis, la hipomagnesemia, la hipofosfatemia, y que el patrón hereditario es autosómico dominante y el diagnóstico se da por la identificación del pirofosfato cálcico dihidratado en el líquido sinovial o por la presencia de la imagen de la condrocalcinosis a nivel radiológico, y también ecográficamente se puede dar esto, y que el tratamiento es bajar el proceso inflamatorio articular, utilizar los AINES antiinflamatorios no esteroideos máximo a las 48 horas, viene el proceso evolutivo que se puede asociar a corticoterapia a dosis máximas de 30 miligramos por día de 2 a 3 días. También recuerden que existen estudios que dicen que a nivel de corticoides, con 30 miligramos por día por 3 a 5 días como máximo, se ha logrado disminuir el proceso antiinflamatorio subyacente en cualquier proceso inflamatorio articular. Entonces, esto es lo que tienen que conocer básicamente de esta patología importante. Vamos a pasar al segundo tema de exposición, que sería, déjeme cargarlo.
¿Está avanzando? Sí, ¿verdad? Sí, 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 doctora. doctora. Ok. Bueno, el segundo tema de esta tarde es este tema importante que es la fibromialgia. También así de rápido porque son enfermedades que tienen menos incidencia, pero también importantísimas. Bueno, esta fibromialgia es una enfermedad donde el dolor crónico es una problemática ya de índole mundial, de origen idiopático, que se caracteriza por la presencia de un tipo de dolor crónico generalizado, pero suele localizarse a nivel muscular, tendinoso, visceral, articular. Dice que en Estados Unidos afecta más o menos al 17% de los pacientes que están atendidos en un servicio de atención primaria y se han identificado al síndrome de dolor crónico musculoesquelético difuso generalizado como una posible causa o etiología. En realidad, esta enfermedad de fibromialgia es definido como un síndrome de dolor crónico musculoesquelético que está caracterizado por un dolor mínimo de 18 puntos de dolor, eh, que se manifiesta con la presencia de dolor generalizado, debilidad muscular, presencia de zonas dolorosas y la presencia de diversos síndromes somáticos. Estos son los 18 puntos a ser examinados de los puntos musculares de dolor. Con 11 de ellos se van a confirmar la dolencia. Estos puntos están a nivel del, viéndolo de frente al paciente, a nivel de la cervical inferior, que sería la cara anterior de los espacios intervertebrales, tanto relacionado con la C5 y la C7, la cervical 5 y la cervical 7, a nivel de la segunda o a la altura de la segunda costilla, segundas articulaciones condroesternales, los epicóndilos laterales a 2 centímetros distal de los epicóndilos y a nivel de la rodilla en la almohadilla medial grasa cerca de la línea de la articulación. Entonces, así como se especifica, y aquí ya tendríamos 2, 4, 6, 8 puntos. Viéndolo de la parte posterior, también tenemos a nivel del occipucio la inserción de los músculos suboccipitales, tenemos a nivel del trapecio el punto intermedio del borde superior de la inserción, a nivel del supraespinoso por encima del borde medial de las espinas escapular, a nivel del glúteo en los cuadrantes superiores externos de las nalgas. Dividimos la región glútea en 4 cuadrantes y tenemos cuadrante superior externo de la nalga y a nivel del trocánter mayor, que estaría en la región posterior a la protuberancia trocanteriana. Entonces, estos son todos los puntos, los 18 puntos musculares del dolor, donde en esta enfermedad, por ser una enfermedad muscular generalizada, con rigidez crónica, intensidad variable, donde está afectado el sistema muscular, el sistema de, de los tendones asociado por continuidad a los tejidos blancos, su diagnóstico va a tardar en promedio de 1.9 a 2.7 años. La prevalencia de esta dolencia es hasta el 2% en nuestro país y 9 de cada 10 casos se registran en mujeres. Por lo tanto, hoy en día el diagnóstico de esta fibromialgia es un síndrome de sensibilización central que está caracterizado por dolor crónico musculoesquelético difuso, no articular, que está presentando áreas anatómicas específicas muy dolorosas a la palpación, que habitualmente se van a asociar o se van a acompañar de cansancio, trastornos del estado de sueño y alteraciones cognitivas. Epidemiológicamente es necesario conocer, así como la enfermedad del lupus eritematoso sistémico, en algún momento hablamos y que nuestra relación era de 9-1 en relación a los varones, mujeres contra varones, y que en esta enfermedad nos llevaba por goleada. Lo mismo sucede en esta enfermedad, que la relación también es 9-1. Diversas series internacionales proponen que la fibromialgia afecta del 0.5 al 5.8% de la población mundial y que las mujeres son el grupo más afectado. Ahí tienen la relación hombre-mujer es de 1-9 o de 9-1 mujer-hombre. Las edades de mayor impacto se encuentran
en un rango entre los 25 y 50 años, prácticamente toda la etapa reproductiva de la mujer, o la mejor etapa reproductiva por encima de los 25 hasta los 35 años en una mujer, y sobre todo se ha propuesto que uno de cada 25 habitantes del Reino Unido padece esta enfermedad y que esta se presenta en 2% de los norteamericanos. En México, durante la década de los 90, se estimó una prevalencia del 4.8% en Hospital General de México, y otro estudio mexicano con un seguimiento de 3 años señala que la intensidad del dolor en promedio está registrada con la escala visual análoga y va a ser de 5.7. Entonces, estos son prácticamente los datos epidemiológicos. Ahora, ¿cuáles son los factores predisponentes? Por el momento son desconocidos. Se cree que los embarazos vividos en situación continuada de estrés severo podrían favorecer el desarrollo de la fibromialgia en las hijas por una alteración continuada en la secreción del cortisol. Por lo tanto, va a existir factores genéticos. En algunos perfiles genéticos específicos parecen ser más frecuentes en las formas más graves de fibromialgia. Se habla mucho de la agregación familiar, que hace referencia a familias proclives a presentar este padecimiento. Las de primer orden presentan un riesgo superior a 8.5 veces al resto de la población. En jóvenes con fibromialgia, un 71% de las madres la tienen. La prevalencia en familiares directos de afectados por fibromialgia de un 41% en mujeres y solo un 14% en todo caso en varones. Por lo tanto, esta predisposición genética va a ser de acuerdo al nivel de línea familiar. Cuanto más cercana tengamos, entonces mayor es la probabilidad de poder padecerla y de poder tenerla. Por eso que sus cifras son tan altas. Fisiopatológicamente, todos conocemos prácticamente que es un problema del sistema nervioso, ya sea central o periférico, y que puede provocar de todo una hiperestimulación del dolor a nivel del sistema nervioso central. Se piensa una disfunción, por lo tanto, neuroinmunoendocrina relacionado con todo el sistema endocrino, que va a regular el nivel de estrés. Y por último, una disminución del nivel de la serotonina también va a jugar un papel importante en la sustancia P y las alteraciones de la síntesis de los aminoácidos. Cuando hablamos de esta afectación, prácticamente hablamos de los receptores emocionales desagradables, de los receptores sensitivos discriminantes que están alterados, del núcleo básico que es el tálamo, de los núcleos espinotalámicos y del haz espinotalámico lateral, de estos ganglios que van a ir hasta la médula, hasta las astas anteriores, y prácticamente donde se encuentran los estímulos nociceptivos de acidez, calor, fríos, presión, productos químicos, y van a estar todos los estímulos táctiles. Todo esto a través de las fibras C, las fibras alfa, las fibras beta. Entonces, todo este sistema y este conglomerado fisiopatológico va a llevar a un cuadro de hiperestimulación y prácticamente hipersensibilización. Este es lo mismo relacionado ya también al cuadro prácticamente hormonal. Nosotros sabemos dónde está ubicado la adrenocorticotropina, la hormona luteinizante, la FSH, la TSH, las gonadotropinas, que tienen que ver netamente cada uno con su componente. Así es la adrenocorticotropina, que está relacionada con la producción del cortisol, las luteinizantes a nivel hormonal femenino y masculino con los estrógenos, la progesterona y la testosterona en el varón, la TSH con la producción de la T3, T4 y la GH con el factor insulínico. Asimismo, los factores de percepción que tienen que ver con la modulación supramedular a nivel, ya les decía, talámico, las fibras talámicas, que hacen una modulación modular a nivel de las astas anteriores. Estas hacen una transmisión y una traducción prácticamente en una modulación a través de la modulación periférica para poder tener los signos de hipersensibilidad. Esta enfermedad, dentro de sus manifestaciones clínicas básicas, tenemos al dolor, la fatiga, la rigidez y alteraciones del sueño. Se manifiesta que este dolor propioceptivo, sensitivo, está no solamente en más de todos estos 18 puntos dolorosos que podemos manifestar,
puede ser muy generalizado, es músculo esquelético generalizado. La fatiga se presenta en las pocas horas de poder haber estado despierto, se dice entre las 2, 4 horas como máximo, y el paciente empieza a tener sensación de cansancio, sensación de sueño, proporcionados o propios de esta enfermedad. La rigidez que se presenta a nivel más que todo de la región escapular o está relacionado en el anillo de la escápula con la cara posterior o la pared posterior de la región cervical. Las alteraciones del sueño de esta enfermedad o de esta patología no son unas alteraciones del sueño netamente propias, son o que tienen una característica propia de la enfermedad que solamente va a estar relacionado como cuadros de insomnio, sino son alteraciones del sueño que no tienen una frecuencia, que se presenta en cualquier momento, que el paciente deja de descansar la cantidad de horas que debería descansar y despierta al menor ruido, y esto hace de que ya no pueda conciliar prácticamente el sueño. Este nuevamente son los puntos dolorosos de esta fibromialgia, tanto en la región anterior como en la región posterior. Y en todo caso ya tenemos los síntomas asociados de esta enfermedad. Existen síntomas asociados de acuerdo a cada sistema, de acuerdo a cada una de, de los componentes de nuestro cuerpo. Es así que, por ejemplo, dentro de los síntomas asociados a nivel neurológico, el paciente puede presentar parestesias de distribución atípica, cefaleas de tensión frecuente, dificultad para la concentración y la memoria reciente, disminución de la tolerancia al ruido, sensación de vértigo, fatigabilidad de los músculos oculares. También cardiorrespiratorios, tenemos palpitaciones o precordialgia atípica, prolapso de la válvula mitral asintomático, cuadros de hipotensión crónica frecuente, y dentro de los síntomas gastrointestinales que serían más relacionados o más evidenciables están los signos de pirosis, dificultad para la deglución, síndrome de colon irritable, geniturinarios, la dismenorrea, el síndrome premenstrual, el síndrome uretral. Músculos esqueléticos, la hiperlaxitud articular, dolor facial o compatible con síndrome de la articulación temporomandibular, el síndrome del túnel carpiano, y dentro de otras manifestaciones está considerada la depresión, el dermografismo inmediato a nivel de la piel, cuadros de rinitis crónica permanentes que no tienen una etiología específica, trastornos primarios del sueño. Todos estos síntomas están relacionados, como pueden observar, prácticamente son un sinnúmero de sintomatologías en cada uno de los aparatos que tú dices, el paciente, de acuerdo a esta sintomatología, pues presenta de todo, le duele desde la punta de los cabellos hasta la punta de los pies, y es un paciente caserito del hospital o del centro de salud. Viene por cualquiera de estas manifestaciones. Y cualquiera de estas manifestaciones nos debe prestar importancia, porque si hacemos para poder hacer nuestra unidad clínica, asociarla a todos esos síntomas y poder definir su diagnóstico. Existen aspectos psicológicos y psiquiátricos de este tipo de pacientes, donde la etiología nos dice que se trata de un trastorno de base musculoesquelética, en la cual están implicados aspectos psicológicos y psiquiátricos en la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, a esos pacientes se les considera como personas ordenadas, cuidadosas, honestas, responsables, exigentes, morales, meticulosas. Esos pacientes presentan una personalidad donde existe mucha debilidad psicológica por traumas infantiles. Todos lo relacionan, pero yo he vivido en mi infancia de esta manera. Que mi mamá me ha tratado de esta manera, por eso soy así. Que mis padres he sido una persona abandonada. Entonces, tienen todos esos traumas infantiles donde también especifican conductas de pesimismo, desesperanza, dependencia, se niegan a poder resolver los problemas, hasta el problema más mínimo le buscan siempre una causa donde ellos no pueden justificar absolutamente nada. Signos de pasividad, atribución de la disfunción psicosocial, no siempre están relacionados a un medio social donde puedan ser totalmente o ellos se sientan aceptados, sino más bien al contrario, por todas estas conductas de pesimismo, desesperanza, muchas veces ellos mismos se rechazan de un grupo social y son pacientes aislados.
Dentro de los aspectos psicológicos se halló un elevado índice de pesimismo, sentimientos de inutilidad, fracaso, aversión e ideaciones de muerte frecuentemente y a repetición. Esas investigaciones dan lugar a la posibilidad de aplicar la psicoterapia en el procesamiento de todas las emociones por sus implicancias terapéuticas, que va a ser parte del manejo, en todo caso, terapéutico de esos pacientes. Entonces, hablamos de aspectos psiquiátricos donde va a existir presencia de conflictos psicosociales, psiquiátricos que se derivan en depresión, ansiedad, somatizaciones, fobias y trastornos de pánico. Diversos investigadores van a concluir que la depresión o la ansiedad son factores importantes de esta misma patología. Esos autores difieren entre sí, los factores precedían a la enfermedad o a la patología si la patología los desarrollaba. Paneira, un investigador, cree que se puede lograr un diagnóstico diferencial, ya que la enfermedad activa el sistema inmunológico, mientras que la depresión la va suprimiendo. Entonces, otro criterio también sostiene que la enfermedad deriva de una comorbilidad psiquiátrica que va a agravar la funcionalidad del paciente, y también en pacientes se encontró un historial familiar depresivo que estaría relacionando a esto. Si nosotros pudiéramos ver a la fibromialgia desde el punto de vista externo en una persona y podemos percibirla, tendríamos esta imagen que no deberíamos de sacarla de nuestra mente. Cuando pensamos en una paciente o en un paciente varón o mujer y en general en una dama, veamos prácticamente todos los moretones psicológicos que podría exacerbar esta enfermedad, como lo muestra esta imagen. Entonces tenemos, mira, cuán doloroso será para tener una persona para que pueda tener subjetivamente todos estos síntomas de dolor y nosotros no pudiéramos percibirlo. En función de eso, dice que en 1992 la Organización Mundial de la Salud recién reconoció a esta enfermedad o a esta fibromialgia como enfermedad. Entonces, el diagnóstico de la fibromialgia, que no se les debe olvidar, es netamente y exclusivamente clínico. No existe en la actualidad ningún análisis de laboratorio como nosotros pedimos en una artritis reumatoidea que se llama factor reumatoideo anticuerpo cíclico polipeptídico citrulinado, que tenemos que definir para pedir, o tenemos que tener un ANA para un lupus eritematoso sistémica, o tenemos que tener una creatinquinasa para poder definir un cuadro de polimiositis. Entonces, no existe en la actualidad ningún análisis de laboratorio para el diagnóstico de fibromialgia. Es exclusivamente clínico. Por lo tanto, esta imagen me pareció muy importante, por eso que lo considera, donde dice, si la fibromialgia realmente fuera visible, se vería de esta manera, y eso es lo que debemos de captar en esta clase. Entonces, existen unos criterios diagnósticos de fibromialgia que se han elaborado por el Colegio Americano de Reumatología desde el año 90 para el diagnóstico de la fibromialgia, y estos criterios están dados de la siguiente manera. Una historia de dolor difuso crónico de más de 3 meses de duración, dolor a la presión en al menos 11 de los 18 puntos que ya hemos manifestado, 18 puntos elegidos, 9 pares. Esos pares de puntos que deben valorarse son los siguientes, como ya sabemos, el del occipucio, en las inserciones de los músculos suboccipitales, cervicales bajos en la cara anterior de los espacios intertransversos a la altura del C5 y C7, el trapecio en el punto medio del borde posterior, supraespinoso en sus orígenes por encima de la espina de la escápula cerca del borde medial, a nivel de la segunda costilla en la unión osteocondral en el epicóndilo a 2 centímetros distalmente al epicóndilo en la región glútea en los cuadrantes superexternos de la nalga, trocánter mayor en la parte posterior de la prominencia trocanteria, rodillas en la almohadilla grasa medial próxima a la línea articular, y en ausencia de alteraciones radiológicas y analíticas que tienen que existir. Entonces, prácticamente estamos haciendo la evaluación de todos los puntos: occipucio, cervical bajo, trapecio, supraespinoso, segunda costilla, epicóndilo, glúteo, trocánter mayor, rodillas. Si les pusieran una imagen ahí con los puntitos señalados, ustedes tendrían que determinar cuál es el nivel anatómico o cuál es el punto prácticamente para poder definir. Entonces, estos son los criterios diagnósticos de 1990.
Progresivamente desde el año de 1990 que se han establecido, prácticamente hasta el año 2019, no ha habido mayores cambios. Siguen siendo los mismos puntos dolorosos, pero la progresión no solamente es en los puntos, sino prácticamente de acuerdo a las imágenes, de acuerdo a la ubicación, es todo el organismo. Existe también el otro punto que es el índice de dolor generalizado, que es el de Widespread Index, que está a nivel de todo el cuerpo, tanto en la parte anterior y en la parte posterior, de acuerdo a las estructuras anatómicas propias de nuestro organismo. Se habla de nuevos criterios también de acuerdo a la sociedad americana. De acuerdo a esto, especificando sintomatología de la fatiga, el sueño no reparador y los síntomas cognitivos. Cero, cuando nosotros ponemos un puntaje de cero, si no existen problemas en cualquiera de estas afecciones, o ponemos un punto cuando existen problemas leves e intermitentes, ya sea de fatiga, de sueño no reparador o de síntomas cognitivos. Ponemos 2 puntos cuando tenemos problemas moderados, considerables, presentes a menudo, en cualquiera, tanto en fatiga, en sueño no reparador o síntomas cognitivos, y ponemos 3 puntos, problemas graves, generalizados, constantes e inquietantes, en fatiga y también en sueño no reparador y en los síntomas cognitivos. Prácticamente va de 0 a 3. A cuanto mayor puntaje, mayor es el problema o mayor es el cuadro y el compromiso del paciente. Entonces, la gravedad de la fibromialgia se mide en función de varios parámetros, siendo el más importante la afectación de las actividades de la vida diaria, que se mide, que para esto nos da un cuestionario, que es el Fibromialgia Impact Questionnaire, que tiene un índice de dolor generalizado mayor a 7 puntos en 19 áreas anatómicas. Si nosotros tenemos prácticamente todas las 19 áreas estructuradas de acuerdo a nuestra anatomía, como se han mostrado en las imágenes a color, solamente nos tendríamos que hacer un check a nivel de cada una de estas regiones. Un check a nivel de la cintura escapular izquierda, derecha, brazo derecho, brazo izquierdo, antebrazo derecha. Sumado todo esto, si tenemos nosotros un índice de dolor generalizado mayor a 7 puntos, prácticamente estaríamos hablando también de un cuadro de gravedad de fibromialgia. Este índice de gravedad de síntomas mayor o igual a 5 puntos, que presentan la puntuación de 0 a 12 y puntúa la presencia por grados de fatiga, como lo hemos visto, los grados del despertar o de las alteraciones del sueño no reparador, y los grados de trastorno cognitivo de 0 a 3 puntos sumados, todos estos también nos va a dar mayor o igual a 5 puntos, nos dará el índice de gravedad de los síntomas presentes. Si yo pudiera marcar fatiga leve ocasional, sueño reparador o sueño no reparador moderada, presente y casi siempre, 2 puntos, y pongo un trastorno cognitivo de 3 puntos, ya tendría por ahí 7 puntos. Y prácticamente mayor o igual a 5 puntos estaría considerándolo como índice de gravedad de esta sintomatología. Ahora, presentar la misma sintomatología por al menos 3 meses, el paciente no posee otra patología que le produzca dolor, también es otro aspecto importante a tener en cuenta. Pueden estar o no estar asociados otro tipo de sintomatología como las sibilancias, el dolor muscular, la presencia de dolor de cabeza, calambres de abdomen, aftas orales, insomnio, convulsiones, ojo seco, náuseas, ansiedad, visión borrosa, moretones, caída de cabello, misión frecuente. Todos estos podemos también marcarlos y se cuenta y se contabiliza el número de síntomas marcados, se anota. Si tiene 0 síntomas, su puntuación va a ser 0. Si se tiene entre 1 y 10 puntos, su puntuación será 1. Si tenemos entre 11 y 24, su puntuación será de 2. Y si tenemos más de 25 puntos, su puntuación será de 3. Entonces, todos estos aspectos del índice de gravedad nos van a dar el índice de gravedad y severidad de la fibromialgia. Ahora, ¿cuáles son nuestros diagnósticos diferenciales de esta enfermedad? Se debe realizar el diagnóstico diferencial para descartar otras enfermedades como causa de la sintomatología antes de concluir en el diagnóstico de fibromialgia. Es decir, debemos
excluir cualquier otra enfermedad con todos los análisis en todo caso que tenemos. Si nosotros tenemos dolor a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas o interfalángicas proximales, estaríamos de repente frente al proceso de una artritis reumatoidea. Por lo tanto, nosotros deberíamos de solicitarle qué cosa, su factor reumatoide y su ACCP para poder excluir esta enfermedad. De esta manera se va excluyendo muchas enfermedades, no tenemos ningún tipo de enfermedades asociadas y solamente tenemos los puntos dolorosos exacerbados, clínicamente asociados a las sintomatologías ya señaladas. Podríamos concluir que estamos frente a un síndrome de fibromialgia, magnificar todo el cuadro y decir que sí estamos específicamente frente a esta enfermedad. Existen diagnósticos diferenciales, enfermedades reumáticas, musculares, endocrino-metabólicas, infecciosas, neurológicas, psiquiátricas y neoplásicas, sí. Entre las enfermedades reumáticas debemos diferenciar, descartar que estemos frente a una polimialgia reumática, a un lupus eritematoso sistémico, a una artritis reumatoide o a espondiloartropatías. Enfermedades musculares como las miopatías inflamatorias y metabólicas que hemos podido ver, enfermedades endocrino-metabólicas como el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, la insuficiencia suprarrenal y osteomalacia. Así también enfermedades infecciosas como el síndrome postviral, Epstein-Barr, VIH, enfermedades neurológicas como la miastenia grave, síndromes miasteniformes, esclerosis múltiples, enfermedades psiquiátricas como el trastorno depresivo, trastornos de somatización de ansiedad, facticio, simulación, enfermedades neoplásicas, mieloma múltiple y enfermedad tumoral metastásica. Cada una de esas patologías señaladas tiene prácticamente en sí sus propios análisis, su propia conclusión clínica, imagenológica, laboratorial, para poder definirlas y excluir de esta enfermedad de la fibromialgia. Entonces, el diagnóstico diferencial se puede complicar debido a que trastornos diferentes a la fibromialgia, como el síndrome de la fatiga crónica, se presenta también de forma simultánea. La depresión puede preceder o acompañar a la fibromialgia y se debe valorar como una condición asociada. Al haber prácticamente un tiempo de poder hacer todos estos estudios, esto va a demorar para poder ayudarnos a hacer el diagnóstico. Para ayudar al diagnóstico de la fibromialgia existen varias pruebas de laboratorio que van a permitir descartarlas. Por lo tanto, como les manifestaba, es necesario incluir otras enfermedades, pidiendo y no olvidándonos de poder hacer todos nuestros exámenes necesarios básicos. El hemograma, la velocidad de sedimentación globular, el dosaje de enzimas musculares, factor reumatoideo, el dosaje de las hormonas tiroideas, la presencia de anticuerpos antinucleares, electromiografía y algunos estudios radiológicos también. El tratamiento. Dado que es una enfermedad clínica, ¿no es cierto? Uno de los aspectos más controvertidos de este síndrome es cómo va a ser la forma de tratamiento que tengo que dar a mi paciente, qué combinación o qué es la mejor terapia que yo tengo que dar a mi paciente. Entonces, tiene que existir un conjunto prácticamente. Es el conjunto o el manejo de muchas especialidades o de muchas profesiones o de muchos profesionales de la salud, cuyo objetivo va a ser básicamente mitigar los dolores, facilitar un mejor descanso y recuperar el sueño, promover los ejercicios físicos para hacer trabajar los músculos y mejorar el estado cardiovascular, programar ejercicios de relajación para descansar los músculos y aliviar el estrés, aceptar y comprender la enfermedad para adaptar al estilo de vida, cambiar los hábitos alimentarios y hacer vida sana. Como ven, si nuestros objetivos están dados en base a todos estos puntos, tendrá que ser la asociación de un psicólogo, de un psiquiatra, de un fisioterapista o de un médico rehabilitador, hasta de un nutricionista y por ende precedidos o de repente dirigidos por un profesional médico. Entonces, hablamos de una terapia farmacológica donde ningún fármaco va a ser capaz de controlar la enfermedad totalmente. ¿Se pueden dar antiinflamatorios no esteroideos? Sí, de forma aislada, pero no resulta muy satisfactorio. De utilizarse, se utiliza mucho lo que es el ibuprofeno de 400 hasta 600 miligramos cada 8 horas. Podemos utilizar la amitriptilina y el
Solán como coadyuvantes. Tratamientos con analgésicos, dice que el mejor analgésico en esta enfermedad es el paracetamol, 1 gramo, 3 a 4 veces al día. Podemos también utilizar el tramadol hasta 100, 400 miligramos por día, pero nunca olvidarnos de que el tramadol también tiene efectos secundarios. Y uno de los efectos es la poca intolerancia o la poca tolerancia oral, produciendo síndrome emético con frecuencia. Analgésicos más eficaces que los AINES lo son. Se debe identificar y tratar a los pacientes de la depresión subyacente a la que están asociados. Como terapias complementarias, se habla de muchas terapias, de gran variedad de estas terapias, administradas por profesionales de la materia, otras pueden practicarse hasta en la casa, depende de la función, del tipo e intensidad de la clínica de cada paciente, por lo tanto el tratamiento es individualizado, se debe disminuir la hipertonía muscular y alcanzar situaciones de relajación. Dentro de las terapias complementarias, en todo caso, de la fibromialgia, está, por ejemplo, el masaje, que es útil para calmar y aumentar la circulación de la sangre a los músculos tensos y dolorosos. El alivio miofacial es un masaje suave diseñado para aliviar las restricciones y estrechez de los tejidos conectivos. Puede disminuir el tirón que ejercen los tejidos conectivos sobre los huesos, haciendo que se relajen y extiendan las fibras de los músculos. En la terapia de los puntos desencadenantes es una técnica para desactivar los puntos desencadenantes asociados con el síndrome de dolor miofacial. En la terapia cráneo-sacral es una terapia manual que estimula los mecanismos curativos natural del cuerpo, que ayuda a mejorar el funcionamiento del sistema nervioso central o disipar los efectos negativos del estrés y a conseguir buena salud y fortalecer la resistencia a enfermedades. El sistema neuroterapéutico utiliza ondas de radio de baja frecuencia para tratar pacientes fibromiálgicos que han sufrido algún trauma cerebral. La quiropráctica se trata de una técnica que intenta corregir la desalineación de las vértebras, actuando sobre el sistema nervioso, buscando siempre un desarrollo natural de la curación. La osteopatía es un sistema terapéutico que propone la curación natural del paciente gracias a una relación estructural normal, un ambiente favorable y una correcta nutrición. Se utilizan métodos físicos, medicinales y quirúrgicos. En la alimentación se trata de establecer una dieta adecuada, puede influir de manera importante en el estado del paciente. La acupuntura es una técnica que causa una hipoanalgesia por estimulación periférica sobre puntos de energía mediante la inserción de las agujas. El biofeedback, que evalúa y permite objetivar la información referente a la relación entre la temperatura del cuerpo, la tensión muscular, el ritmo cardíaco y el estado emocional, permite también tomar conciencia de una actividad equivocada e intentar corregirla. Y dentro de otras terapias está la sofrología, la ozonoterapia, la mesoterapia y otras que puedan conocer. Asimismo, se habla de muchas actividades físicas que tenemos que interrelacionar en estos pacientes. Se debe evaluar y adaptarse de forma correcta a cada persona. Entrenamientos progresivos y regulares, ejercicios aeróbicos, entrenamiento cardiovascular, estiramiento, reposo, relajación, eliminar estrés y contracturas musculares por tensión, termalismo, terapias con agua que van a aliviar considerablemente los dolores. Obviamente que dentro de nuestro medio todas estas terapias físicas o las terapias complementarias tenemos que utilizar las que estén y las que resulten accesorias para nuestros pacientes. Siempre evaluando la función social, la función del medio de instrucción, del nivel de grado de instrucción, de cultura que pueda tener nuestros pacientes y siempre en función de lo que puede aceptar el paciente. Porque nosotros podemos toda la mejor intención, pero si no existe colaboración del paciente y la familia para poder mejorar y hacer uso de esas terapias complementarias, prácticamente nuestros esfuerzos van a ir al cero. La terapia psicológica también es una actitud frente a enfermedades, es determinante en su desarrollo, enseñan cómo enfrentar la enfermedad desde perspectiva sensorial, afectiva, cognitiva, comportamiento ante el dolor crónico y la terapia conductual cognitiva. Prácticamente toda esta terapia también psicológica, al igual que en el anterior caso, si el paciente está predispuesto a poder acudir a un psicólogo o un psiquiatra para que nos pueda ayudar el psiquiatra con la medicación de ese sueño reparador o de repente con los cuadros de poder de tener una actitud ya más de positivismo para poder salir de esos cuadros depresivos que afectan esta enfermedad. Entonces,
si el paciente tiene la predisposición de hacerlo, va a ser prácticamente de buen pronóstico, pero si no tiene la predisposición y el apoyo familiar y no entiende cuántas, porque ellos piensan que con una sola sesión de psicología, con una sola sesión de psiquiatría o con una sola sesión de una terapia complementaria pueda mejorar, es nula o es nulo el pronóstico o es cero prácticamente la evolución que vamos a tener. Pero todo va a depender en función de la evaluación, en función de la predisposición y en función de cuán avanzado puede estar su enfermedad para poder recuperarlo e integrarlo nuevamente a la sociedad. La evolución y el pronóstico se mantiene enfermedad de forma crónica, el pronóstico es bueno si existe diagnóstico precoz, la información correcta, un enfoque terapéutico acertado y no existe un tratamiento curativo. Los pacientes que utilizan más fármacos no hacen ejercicio aeróbico regular, son catastróficos, desmotivados por el trabajo doméstico, puede afectar mucho su calidad de vida y progresar rápidamente a cuadros mayores y no llegar al proceso evolutivo ni siquiera a los 5 años de vida. Entonces, se va a dejar morir solito y rápido. Es todo lo que les podría señalar en cuanto a todas estas dos enfermedades. Esta enfermedad es una enfermedad que debemos de tomarlo en cuenta. Como les manifestaba en los grupos anteriores, prácticamente es una enfermedad también de esta etapa de la pandemia, porque todo el mundo estamos terminando estresados, con cuadros depresivos, y serían diagnósticos diferenciales para poder definir nuestro diagnóstico de fibromialgia en este tipo de pacientes o hacer un tratamiento conjunto de llegar al diagnóstico de esto. Bueno, chicos, eso es todo lo que les puedo dar a conocer el día de hoy en la parte de la teoría. Cualquier duda que tengamos la resolvemos siempre dentro de lo que vamos evolucionando. Ya son 2, 3 grupos que estamos viendo todos estos temas, entonces los vamos a desarrollar ahí prácticamente ya con casos clínicos, viendo y saliendo de las dudas que se puedan tener. Ahora, con esto hemos terminado la segunda unidad. ¿Para cuándo quieren dar el examen, el segundo, de esta segunda unidad? Doctora, ¿le parece si lo coordinamos con mis compañeros y yo le aviso, por favor? Ya, máximo una semana, porque en todo caso estarían dando el día jueves, igual no va a ser más de media hora vuestro examen. Lo tienen todos muy buena nota, entonces ahora los temas son más cortitos inclusive. Solo que tienen que leer las 2 guías de las 2 exposiciones que realizaron sus compañeros anteriores y una guía más de fibromialgia que se les va a pasar en este instante. Te paso ahorita tu correo y lo pases, ¿ok? Está bien, doctora. Ya, con eso hemos terminado la clase teórica de hoy día. Pueden empezar a estar repasando la guía de fibromialgia que se lo voy a pasar ahorita a vuestra delegada. Y con mi grupo, ¿qué hora es? Nos vemos 4:30 nos unimos, Karen, por favor. Ya, está bien, doctorita, a las Ya, 4:30. 4:30, 20 minutos, 22. Ok. Entonces, con eso, buenas tardes y me